El Barça ya está en semifinales de Copa tras golear una vez más al Valencia de Corberán. En el vídeo de hoy analizaremos el cambio de dibujo de Flick ante una defensa de 5, la precisión de Pedri para encontrar todos los desmarques de sus compañeros y veremos también el juego entre líneas de los Blaugrana. Empezamos el vídeo analizando el planteamiento de Hansi Flick para este partido contra el Valencia, un Valencia que planteaba una defensa de 5 como luego veremos, y ante ese planteamiento, ante esa formación del conjunto dirigido por Corberán, Flick lo que hace es ajustar su 11 y en este partido, en lugar de cerrar con 3 hombres en la fase ofensiva del juego, lo hace con tan solo 2, que son Eric García y Cubarsí, dándole algo más de vuelo a Koundé en la banda derecha y a Baldé también por el costado izquierdo. Un centro del campo formado esta vez por De Jong como el pivote del equipo, ya que Casado estaba en este partido en el banquillo, con Pedri y Fermín acompañando ese centro del campo de 3, aunque tanto el canario como Fermín siempre llegando mucho desde segunda línea, sobre todo Fermín, que de hecho marca un gol llegando o sorprendiendo a la defensa con un desmarque muy bueno a la espalda, jugando Ferran Torres como falso 9 en este partido y siendo un jugador decisivo, ya no solo por el hat-trick que marca, sino por su movilidad en última línea de ataque, y con un Rafinha constantemente viniendo a pedir el balón al pie para ayudar al centro del campo, al menos en la fase de salida de balón, pero ya en campo rival un Rafinha que, como Ferran Torres, constantemente buscaba esos desmarques a la espalda de un Valencia que jugó con la línea defensiva muy adelantada. Y es que, como veis en esta imagen, planteó Corberán un 5-4-1 muy claro, en la que la idea era que los carrileros tuviesen mucho recorrido, tanto por izquierda como por derecha, pero la realidad es que el Valencia, creo yo, que jugó con la línea defensiva demasiado adelantada, demasiado alejada de su portería, y por ahí, cuando te enfrentas a equipos como el Barça, que tienen a jugadores especialistas en atacar esa última línea, como Ferran, como Rafinha o como Fermín, pues es muy complicado de defender en este tipo de partidos, más teniendo a jugadores el Barça como por ejemplo Pedri, que si les das medio segundo para pensar y levantar la cabeza encuentran siempre el desmarque de sus compañeros, por lo que seguramente un planteamiento bastante atrevido de Corberán, dejando esa línea defensiva tan alejada de su portería y con un equipo bastante pasivo a la hora de presionar las recepciones de los centrocampistas del Barça. Antes de pasar a ver la fase del juego en la que el Barça sorteaba con mucha facilidad la tímida presión de Valencia de Corberán, hay que ver la presión que precisamente ejerció el Barça de Flick sobre la salida de balón del Valencia. Fijaos cómo la idea es que tanto Rafinha como Ferran estén siempre cerca del doble pivote del Valencia para que ni Guillamón ni Pepelu puedan recibir en la base de la jugada, como Lamine Yamal está preparado para saltar sobre el central una vez inicie el juego, también pendiente por supuesto del central izquierdo, en este caso Yarek, para que si el balón llega hacia él, pues rápidamente Lamine bascule hacia ese costado y no le deje progresar, con un Koundé pendiente del carrilero del Valencia. Hemos visto otros partidos donde el Barça se enfrentaba a defensas de 4 y no a defensas de 5, donde Koundé saltaba sobre el lateral y por lo tanto estaba mucho más arriba sobre el terreno de juego. En este partido, al jugar el Valencia con 3 centrales y 2 carrileros, Koundé está un poco más retrasado, siempre pendiente de Jesús Vázquez en ese costado izquierdo del ataque del Valencia, con Fermín pendiente de Sergi Canós y con un Barça que en general pues haciendo una presión bastante asfixiante sobre el rival, que obligaba al Valencia en la mayoría de casos a buscar el balón en largo para que Umar Sadik intentase bajar esos balones, esos envíos que prácticamente nunca consiguió, porque tanto Cubarsí como Eric García estuvieron siempre muy atentos y prácticamente le ganaron todos los duelos aéreos. Y ahora sí es momento de ver cómo el Barça sorteó la tímida presión de un Valencia que planteó un partido bastante extraño, porque hubo fases del encuentro con 0-0 en el marcador y con 0-1
en los que defendió un bloque medio, pero con el 0-2 del Barça dio un paso adelante bastante entendible, yendo por detrás en el marcador en una eliminatoria de Copa a un solo partido, y con ese paso adelante el equipo se fracturó por completo, y por mucho que presionara la salida de balón del Barça, la verdad es que el equipo de Flick salió con muchísima facilidad, y es que el Valencia dejaba demasiados espacios entre líneas. Fijaos en esta acción en la que Eric tiene el balón en el inicio de la jugada, como Sadik va a presionarle de forma bastante tímida porque apenas está cerrando la puerta a un pase hacia Frenkie de Jong. En todo caso, aquí Eric García, en lugar de buscar al futbolista holandés, lo que hace es levantar la cabeza, ver que Fermín se mueve entre línea defensiva y línea de centro del campo del Valencia totalmente solo, le mete un pase muy bueno vertical al futbolista del Barça, que puede recibir en el centro del campo solo, que puede conducir y que puede entregarle el balón a un Pedri, que es el próximo receptor del balón. Pero fijaos cómo el Valencia ha ido a esa presión de forma muy tímida, a destiempo y siempre dejando demasiados espacios entre líneas, lo que ha permitido que Fermín reciba, que luego Pedri también reciba completamente solo y que el Barça pues pueda montar esa jugada de ataque. Y al final esto es algo que lo vemos constantemente en la primera mitad al menos, donde el Barça sortea con mucha facilidad esa presión del Valencia. Fijaos en esta acción, Koundé recibe el balón bastante solo en el costado derecho del ataque del Barça, como Jesús Vázquez llega tarde a la presión sobre un Koundé que tiene tiempo de controlar, de levantar la cabeza, de ver que Pedri es el hombre que se está desmarcando y que está completamente solo para recibir, por mucho que detrás suyo aparezca Guillamón, pero Guillamón llega tarde a esa ayuda y por lo tanto el futbolista canario puede recibir bastante solo. De primeras, Pedri va a combinar con un Lamine Yamal que también baja su posición, retrasa su posición en el terreno de juego para recibir el pase de Pedri, y cuando recibe Lamine Yamal, fijaos como el Barça ha conseguido sortear en prácticamente 3 pases la presión del Valencia. Y no solo eso, sino que incluso aquí Lamine Yamal, si levanta la cabeza, puede ver que en el costado opuesto está Balde completamente solo, por lo que el Barça una vez más sortea la presión del Valencia en apenas 3 pases y de forma muy sencilla. Una acción más de esta salida de balón del Barça ante la tímida presión del Valencia es esta. Fijaos en esta jugada como es Chesney el que inicia la acción con un pase sobre Eric García, que es el central libre en esta ocasión, ya que Cubarsí no lo está. Como Pedri en este caso sí que está bien cubierto ahora por los centrocampistas del Valencia, pero eso realmente no le importa demasiado al Barça, porque el hombre libre está a la derecha de Chesney, que es Eric García, que es el futbolista que recibirá el balón. Una vez tiene el balón controlado Eric García, creo que ahora al menos el Valencia consigue de alguna manera que Pedri no pueda recibir, o le enciman más que en otras ocasiones como hemos visto antes, pero eso no quita el hecho de que si cubres bien a Pedri, pero no cubres bien al hombre más adelantado, que es en este caso Rafinha, el brasileño, que viene a recibir el balón bastante más atrás de su posición original, si no hay nadie sobre Rafinha, pues aquí Eric García tiene una línea de pase muy clara sobre el futbolista brasileño, que recibirá el pase de Eric. Y fijaos cómo tras recibirlo y girarse de cara a campo rival, tiene un mundo, tiene muchísimo tiempo y espacio para conducir y progresar, por lo que el Valencia no estuvo bien ni cuando fue a presionar al Barça en salida de balón, ni cuando jugó en un bloque medio, porque constantemente se le colaban jugadores de segunda línea del Barça a la espalda de la defensa. Toca analizar ahora cómo el Barça consiguió sorprender al Valencia, y de hecho cómo el Barça consiguió marcarle hasta 5 goles, porque prácticamente todos ellos, 4 de los 5, llegan de jugadas en las que jugadores como Ferran, como Fermín o como Rafinha ganan la espalda de la defensa, y con un pasador, en la mayoría de casos siendo este Pedri, muy preciso, encontraban ese tipo de envíos decisivos. Fijaos en esta acción como es Balde quien tiene el balón, como el Valencia defiende muy mal, porque fijaos como la línea defensiva no está para nada bien escalonada, hay jugadores más adelantados, otros más retrasados, la línea del fuera de juego digamos que no la tiran para nada bien, y es aquí donde Ferran, entre central y central de Valencia, busca ese desmarque a la espalda de la defensa, le gana esa carrera a Diakabi. El pase de Balde es muy bueno con la pierna izquierda para dejar a Ferran en una situación de 1 contra 1 contra el portero, contra Dimitrievski, que define muy bien el futbolista X del Valencia para marcar el primero del partido. Este ya era un poco el primer aviso de los muchos que vendrían luego,
y en la mayoría de acciones posteriores al primer gol de Ferran Torres es Pedri el jugador que se viste de héroe, se viste prácticamente de cirujano para enviar pases espectaculares, siempre sorprendiendo a la defensa rival. Fijaos en esta acción en la que es Cubarsí quien tiene el balón, como el Valencia vuelve a pecar de un planteamiento bastante pasivo porque nadie está encima de Pedri, están cerquita de él sí, pero nunca lo suficientemente encima como para complicarle la vida, y aquí Pedri va a recibir solo el pase de Cubarsí y una vez lo recibe, fijaos como Guillamón no entra sobre él, sino que le deja pensar, le deja demasiados segundos de margen para que Pedri levante la cabeza, vea que por delante suyo se producen dos movimientos muy interesantes y opuestos, porque por un lado Ferran va a buscar el costado, mientras que Rafinha lo que hace es atacar el medio, el espacio existente entre central y central del Valencia. Es por ahí por donde Pedri con el exterior del pie se envienta un pase muy bueno hacia el desmarque de Rafinha, ya que Diacabí duda en si ir con el brasileño o si ir con Ferran Torres. En este caso es Rafinha el que recibe el buen pase de Pedri y puede continuar con la acción, que es muy prometedora. De hecho, en esta acción Rafinha lo que va a hacer es un control dejándose el balón hacia atrás, la jugada acaba con un disparo de Lamine Yamal al palo y en ese rechace es Ferran Torres quien marca el segundo gol del partido, pero todo nace de un pase de Pedri al que los jugadores del Valencia le dejan demasiado tiempo para pensar, demasiado tiempo para levantar la cabeza, y Pedri ahí no suele fallar en ese tipo de envíos, con los desmarques también muy buenos de sus compañeros, en este caso de Rafinha. Vemos una jugada más de la forma en la que el Barça consigue desarbolar el planteamiento del Valencia. Fijaos cómo es de nuevo Pedri el que recibe en zona en campo rival del Valencia. Fijaos cómo de nuevo es una presión bastante tímida de los hombres de Corberán, que no enciman sobre él, que le dejan demasiado tiempo y espacio para pensar. A la misma vez se produce una mala defensa del Valencia en campo propio, porque los jugadores, hay algunos más avanzados, otros más retrasados. Digamos que la línea del fuera de juego no se está tirando nada bien, porque Diacabí se queda completamente clavado. De nuevo se produce lo que hemos visto anteriormente, los movimientos opuestos, como Ferran Torres de alguna manera viene a recibir el balón al pie y es Fermín López el que interpreta que es el momento de atacar el espacio, de atacar la espalda existente la espalda existente de Diacabí. Fijaos como Fermín tira ese desmarque en diagonal, ganándole la carrera a Yarek, como Pedri con un pase por arriba deja solo al futbolista del Barça, que luego también define muy bien, porque es cierto que el pase es buenísimo, pero luego la acción hay que finalizarla, y aquí Fermín con un toque sutil con el pie derecho consigue marcharse del portero y luego con la izquierda finalizar la acción, pero todo de nuevo vuelven a hacer de un pase de Pedri al que los jugadores del Valencia dejan demasiado tiempo para pensar y para buscar cuál es la mejor opción. Vemos una última acción de las que agrandan el partido de Pedri, que prácticamente va de exhibición en estos últimos encuentros. Fijaos en esta jugada, como de nuevo se produce esa pasividad de los hombres del Valencia. En este caso es de Pepelu, que no salta sobre Pedri, que no encima sobre él, que le deja levantar la cabeza. Aquí vemos como Ferran es el hombre que viene a pedir el balón al pie y es Rafinha el hombre más adelantado del Barça que busca el desmarque a la espalda de la defensa del Valencia. De nuevo, en esos movimientos opuestos entre jugadores del Barça se producen las dudas de Diacabí, que se queda un poco a medio camino entre Ferran y entre Rafinha. Mosquera no llega a la ayuda. El pase de Pedri es muy bueno para Rafinha, que recibe prácticamente en la frontal del área. En este caso es cierto que el pase de Pedri no le deja en ventaja a Rafinha, sino que tiene que recular metros hacia atrás, pero aún así eso no impide que Rafinha se la entregue de primeras a Ferran Torres, que tras recibir ese pase del futbolista brasileño se inventa una gran maniobra en la frontal del área para rematar con la pierna derecha y marcar el hat-trick del futbolista ex del Valencia. Pero de nuevo todo nace de una jugada en la que Pedri participa con un pase por arriba que deja solo a alguno de los jugadores del Barça que se desmarcan desde segunda línea, y eso se traduce en un nuevo gol del FC Barcelona. El Barça hizo mucho daño a la espalda de la defensa rival, pero también con su juego interior, con su juego entre líneas, ante un Valencia que, vuelvo a repetir, fue
demasiado pasivo en su planteamiento y también un poco pues por el resultado el equipo bajó los brazos muy temprano. Fijaos en esta acción en la que Frenkie de Jong tiene el balón ya en campo rival, como Rafinha se ofrece completamente solo en 3/4 de campo. Los jugadores de Valencia ven que Rafinha está solo, intentan un poco encerrar ese espacio existente, pero nunca lo hacen lo suficiente para que el brasileño reciba el pase de De Jong. Fijaos como una vez recibe Rafinha, creo que es Pepelu el que intenta salir a por el futbolista brasileño, y al hacerlo libera la marca de Fermín, que es el jugador que se está moviendo muy bien entre línea defensiva y línea del centro del campo del Valencia. El taconazo de Rafinha es muy inteligente para dejar solo a Fermín, que puede controlar el balón y puede continuar con la acción ofensiva del Barça. Jugadas como esta que se repiten constantemente con un Valencia que no llega a las ayudas, que no llega a la presión, y jugadores del Barça como Fermín constantemente, como Ferran Torres o Rafinha en otras ocasiones, que fluyen muy bien entre líneas. En este caso vemos como es Eric quien inicia la jugada con un pase vertical muy bueno entre dos jugadores del Valencia para que Fermín reciba en 3/4 de campo. Una vez recibe Fermín, se gira de cara a campo rival, encuentra al hombre libre, que en este caso es Ferran Torres, que es quien recibe y quien puede continuar con la acción, pero estamos viendo como el Barça en cuestión de 3 pases, un poco como hemos visto antes con la salida de balón, también en campo rival es un equipo muy resolutivo que constantemente, jugando a pocos toques y a mucha velocidad de balón, consigue que los jugadores de Valencia siempre lleguen tarde, y eso lo que produce es que al final se generen espacios y jugadas de muchísimo peligro, como esta otra en la que Pedri tiene el balón. Fijaos cómo es De Jong, el jugador que en este caso está fluyendo entre línea defensiva y línea del centro del campo del Valencia, como los centrales del Valencia se dan cuenta de que De Jong está solo, y de hecho vemos como Jarek marca con el brazo que el futbolista holandés está solo, pero aún así nadie sale a por él. Creo que aquí, si los centrocampistas no se dan cuenta de que a su espalda tienen a un hombre libre, son los centrales los que deberían salir a por el hombre libre, es decir, aquí tanto Diakhaby como Jarek tendrían que salir y toda la defensa de Valencia dar un paso hacia adelante para no romper la línea del fuera de juego. En este caso, la defensa de Valencia, en lugar de salir, lo que hace es hundirse, quedarse donde está. Eso permite que Pedri encuentre a De Jong solo en el centro del campo. Cuando De Jong recibe, ahora sí, los centrocampistas de Valencia enciman sobre él, pero ya es demasiado tarde, porque en este caso es Fermín el que le está marcando una diagonal hacia adentro. De nuevo un jugador del Barça libre, que es Fermín, recibe el pase de Jong y puede continuar con la acción ofensiva del Barça. Acabamos con otra acción del juego por dentro del Barça, que de nuevo inicia Eric García. Fijaos como el Valencia, aquí lo vemos claramente, como deja bastante espacio entre centrocampistas y defensas. Por ahí Fermín se mueve muy bien para recibir el pase de Eric entre líneas. Una vez lo hace, se gira, encuentra esa posición de Koundé bastante adelantada y centrada en el terreno de juego para que el francés pueda continuar con la acción ofensiva del Barça. Es cierto que en este caso no tiene demasiadas oportunidades de progresar, pero sí que el Barça ha conseguido de nuevo, en cuestión de 3 pases, plantarse con mucha facilidad en campo rival. Acabamos el vídeo viendo algunos de los datos más destacados de este partido, datos de SofaScore. A la izquierda de la imagen vemos los disparos en todo el partido del Barça, y fijaos como lo más curioso es que el 80-90% de los disparos del Barça en el partido contra el Valencia son dentro del área. Eso básicamente se debe a lo que hemos estado analizando, esa defensa tan adelantada del Valencia que permitía que el Barça constantemente encontrase la espalda de los centrales, y por ahí pues eran jugadas que acababan siempre dentro del área. De ahí que los disparos, la mayoría de ellos, sean desde posiciones muy cercanas a Dimitrievski. Y a la derecha de la imagen vemos un poco el mapa de por donde el Barça, digamos, vuelca más el juego. Se ve que es un partido en el que el equipo de Flick juega bastante por prácticamente todas las zonas del terreno de juego. Donde más, evidentemente, es en la zona del centro del campo, porque es donde el equipo pues combina con los centrales y con los centrocampistas, pero sí que vemos quizá un poco más de influencia por el costado derecho que no por el costado izquierdo, por mucho que ayer muchas de las jugadas ofensivas y de los goles del Barça llegasen con pases, por ejemplo, de Valde en el primer gol, de Pedri en el segundo, siempre desde el perfil izquierdo. Pero en todo caso el Barça en el partido de ayer sí que se ve que participa un poquito más desde la banda derecha, sobre todo por la influencia que tiene Lamine Yamal en el equipo.
Vemos ahora el mapa con las notas de los jugadores del Barça según SofaScore. Yo, a ver, es evidente que el hat-trick de Ferran Torres le hacen ser el MVP del partido sin ningún tipo de dudas, ya no solo por ese hat-trick, sino por cómo se mueve durante todo el partido, ya sea para atacar el espacio o para venir a recibir y sacar a los centrales de zona. Creo que el partido de Pedri también es prácticamente de MVP, ya no solo también por las asistencias que da, sino por la precisión en todos los envíos y por su influencia en el juego del equipo. Y me gustaría destacar también el partido de un jugador como Eric García, que muchas veces pasa bastante desapercibido, pero ayer defensivamente estuvo muy bien, lidiando con un jugador siempre complicado como es Sadik. Creo que en la fase defensiva estuvo muy bien Eric García, prácticamente cortando todos los balones y ganando en los duelos aéreos, y luego a la hora de salir desde atrás con el balón jugado es un futbolista que constantemente, como hemos visto en este análisis, filtra pases muy buenos entre líneas que los jugadores del Barça agradecen, porque a la hora de recibir y girarse de cara a campo rival necesitan a un buen pasador, y creo que ese buen pasador es claramente Eric García. Así que este es el vídeo en el que hemos analizado la contundente victoria del Barça ante el Valencia por 0-5, un Barça que se planta ya en semifinales de la Copa del Rey y que vuelve a dejar muy buenas sensaciones ante un rival ante el que ya marcó una gran cantidad de goles en Liga en ese 7-1 en Barcelona. Así que este es el vídeo y como siempre nos vemos en el próximo. Adiós.